La oficina es ruido, teléfonos que insisten, teclados que golpean, pasos que cruzan el pasillo con prisa, conversaciones que se superponen, sin esperar turno. Hay reuniones de última hora, informes que no llegan, jefes que entran y salen sin mirar a quién tienen al lado. En el centro de ese desorden, una mujer escribe. La llaman Beatriz Pinzón Solano, pero casi nadie la llama por su nombre. Es la secretaria, es la fea. Su título universitario, su conocimiento en economía, su capacidad para leer un balance como otros leen un periódico. Todo eso queda fuera del encuadre. Lo que importa en Ecomoda es otra cosa. La ropa, el pelo, la forma de caminar, la sonrisa que se ensaya frente al espejo del ascensor. Y ella no tiene ninguna de esas cosas. Así que escribe. Mientras los ejecutivos discuten, ella llena páginas. Mientras el diseñador hace bromas sobre su aspecto, ella registra el número de pedido que acaba de llegar. Mientras Armando Mendoza da instrucciones vagas y después se contradice, ella anota la versión final, la que él mismo olvidará una hora después. No es un acto de rebeldía, es un acto de supervivencia. En una oficina donde todo se olvida, alguien tiene que recordar. El ruido no cesa. Hay llamadas que atender, carpetas que archivar, café que servir. Pero entre un gesto y otro, la mano vuelve al papel. El bolígrafo se mueve. Y lo que escribe no es para ella, es para su archivo, para esa acumulación silenciosa que crece en los cajones de su escritorio, día tras día, sin que nadie pregunte qué contiene. La empresa no sabe que está siendo registrada. Los ejecutivos no saben que sus palabras, sus órdenes y sus contradicciones están siendo guardadas, porque no miran a la mujer que escribe. Beatriz Pinzón Solano es economista. Sabe de finanzas, interpreta balances, maneja indicadores. En otra oficina, en otro país, en otro universo, eso bastaría para que la escucharan. Pero en Ecomoda, su currículum pesa menos que la ropa que lleva puesta. La cámara insiste en su cuerpo, los vestidos que no le quedan, los anteojos que la ocultan, el pelo que nunca está bien. No es una lección de vestuario, es un recordatorio constante. Ese cuerpo no pertenece ahí. Ecomoda es una empresa de moda, un lugar donde la apariencia lo es todo. Y Betty no encaja, no solo porque sea fea, sino porque el estándar de belleza que maneja la empresa no la incluye. Y ese estándar no es neutral, es una herramienta de exclusión. La telenovela no empieza con una declaración de principios sobre la belleza. Empieza mostrando, escena tras escena, cómo el mundo le recuerda a Betty que su cuerpo no es bienvenido. No es una reflexión abstracta sobre la fealdad. Es una crónica de la micromanipulación cotidiana. Cada comentario, cada mirada, cada risa contenida. El mensaje es claro. Tú no eres de aquí. Y si te quedas, será a costa de soportar que te lo digan una y otra vez. Betty no se defiende, pero no porque no tenga argumentos, sino porque sabe que defender su cuerpo es un juego que no puede ganar. En una oficina donde la imagen es moneda corriente, su cuerpo es moneda falsa. Así que hace lo único que puede. Trabaja y escribe. Y espera que el trabajo al menos sea suficiente para que la dejen en paz. Pero el trabajo nunca es suficiente. Porque el problema no es lo que hace. El problema es lo que es. Y lo que es, para los demás, es un error que hay que señalar, corregir o, en el mejor de los casos, ignorar. Betty lo sabe. Y también sabe que no puede cambiar eso. Así que sigue adelante, con los anteojos puestos, con la ropa que no le queda, con el pelo que nunca está bien, haciendo su trabajo, tomando notas, esperando. En los márgenes de Comoda hay un espacio donde las que no son bellas pueden existir sin ser juzgadas. Así que Betty no está sola. El cuartel de las feas está compuesto por 7 mujeres. Inés, Sofía, Berta, Mariana, Aura María
Sandra y Betty. Cada una tiene su propia historia, su propia forma de evitar la exclusión. El cuartel no es un grupo de amigas idealizado, es una geografía de la exclusión. Un rincón de la oficina donde se reúnen las secretarias que no encajan en el estándar. Hugo Lombardi fue quien las bautizó así, con esa crueldad precisa que tienen los que saben que su palabra tiene poder. Pero lo que él no sabe es que ese nombre, pensado como un insulto, se convirtió en un lugar, un espacio donde la inteligencia se vuelve colectiva. Ahí se traman estrategias, se comparten secretos, se construye una red de complicidad que los ejecutivos de arriba no ven, ni se imaginan. No es una hermandad perfecta. Hay tensiones y hay peleas, pero también hay algo que no existe en las oficinas de los poderosos. La certeza de que, al menos entre ellas, no tienen que explicar por qué no son bellas. No tienen que disculparse por su cuerpo. No tienen que soportar que le recuerden que no pertenecen. El cuartel es, en ese sentido, un archivo paralelo. No el archivo de papeles que Betty guarda en su escritorio, sino el archivo de la experiencia compartida. Cada una de ellas sabe lo que es ser invisible. Cada una de ellas ha aprendido a leer los gestos que otros no ven. Y juntas, sin saberlo, están construyendo un conocimiento que los ejecutivos de arriba no tienen. El conocimiento de lo que significa sobrevivir en un mundo que no te quiere ver. La telenovela no idealiza ese espacio. Muestra su precariedad y sus límites y sus contradicciones. Pero también muestra que en un mundo que las ignora, las feas han aprendido a mirarse entre ellas. Y esa mirada, aunque no tenga el poder de cambiar las cosas, tiene el poder de hacerlas soportables. En algún momento, el archivo deja de ser solo un registro y se convierte en evidencia. Betty ha guardado todo. Los papeles que otros tiran, las conversaciones que otros olvidan, los números que otros no quieren ver. No lo hizo con una intención clara. No fue un plan. Fue un hábito. Una forma de mantenerse ocupada y de darle sentido al desorden. Pero el hábito con el tiempo se convierte en memoria. Y la memoria, cuando está bien organizada, se convierte en poder. La empresa entra en crisis. Los poderosos cometen errores. Las cifras no cuadran, los informes no llegan, las promesas se rompen. Y en medio del caos, alguien recuerda que Betty tiene papeles, que Betty sabe cosas, que Betty, en su silencio de secretaria, ha estado registrando todo lo que los otros no quisieron ver. No es un arma que ella quiera usar, pero existe. Y cuando la crisis se vuelve insostenible, el archivo de Betty se convierte en el único registro fiable de lo que ha pasado. Los ejecutivos que antes no la miraban, ahora la buscan. Los que la ignoraban, ahora la necesitan. La información que ha acumulado, esa masa de papeles que creció en los cajones de su escritorio, resulta ser la única verdad que la empresa tiene. La telenovela plantea una pregunta incómoda. ¿Qué hace una sociedad con la información que ha decidido ignorar porque viene de quien no merece ser escuchada? Betty ha estado diciendo la verdad durante años, pero nadie la escuchaba. Ahora, cuando la verdad se vuelve útil, de repente todos la escuchan. No porque la respeten, no porque la valoren, porque la necesitan. El archivo, que antes era un acto de supervivencia, se convierte en un acto de poder. Betty no lo busca, no lo planea, pero cuando llega el momento está ahí. Y esa acumulación paciente de años de trabajo invisible es lo que la convierte en la persona más poderosa de la oficina. No porque haya cambiado, no porque se haya transformado, sino porque ha estado registrando todo el tiempo. Betty no permanece junto a Armando porque conozca desde el comienzo toda la mentira. Permanece porque interpreta señales contradictorias desde una posición emocional y laboral profundamente desigual. Armando es su jefe, es el dueño de la empresa, es quien puede darle un ascenso o quitárselo, es quien decide si la mira o la ignora. En ese desequilibrio, cualquier gesto de atención se vuelve significativo.
cualquier palabra amable se vuelve promesa. Betty no es ingenua. Sabe que hay algo que no encaja, pero también sabe que en un mundo donde nadie la mira, que alguien la mire, aunque sea por razones que no entiende del todo, es difícil de rechazar. No es una decisión romántica, es una decisión práctica, atravesada por el deseo, la necesidad y el cálculo. Betty elige quedarse porque a pesar de todo, estar cerca de Armando le da algo que no tiene en ningún otro lado: la posibilidad de ser vista. No importa que sea una visión distorsionada, no importa que sea una visión interesada. Al final de cuentas, es visión. Y en un mundo de invisibilidad, cualquier mirada es un alivio. Cuando finalmente encuentra el documento que explica el engaño, la carta que Mario Calderón dejó para Armando, el archivo deja de proteger a la empresa y empieza a destruir la imagen que ella había construido del amor. La carta es cruel. Describe sus besos como terroríficos. Habla del suplicio de besarla. La llama mostrete. No es solo una traición, es una humillación documentada, archivada, escrita con la misma precisión con la que ella ha archivado todo lo demás. La contradicción no está entre amar o no amar. Está entre descubrir que aquello que parecía amor también era una estrategia y aceptar que el conocimiento de la mentira no borra inmediatamente lo que se ha sentido. Betty ha sido usada, pero también ha sido, en cierto modo, querida. Y esa ambigüedad, esa imposibilidad de separar limpiamente el engaño del afecto, es lo que hace que la decisión sea tan difícil. Betty habla con una precisión que contrasta con el resto de los personajes. Mientras los ejecutivos de Comoda usan frases hechas, órdenes y halagos vacíos, ella utiliza un lenguaje exacto, técnico y económico. Pero no es un recurso para mostrar que es inteligente. Es un recurso para mostrar que pertenece a otro mundo, el de los que tienen que demostrar constantemente su valor porque su apariencia no les da ningún crédito. Los bellos pueden permitirse hablar sin precisión. Pueden permitirse equivocarse, improvisar y ser vagos. Su presencia ya habla por ellos. Betty no tiene ese lujo. Cada palabra que dice debe ser correcta. Cada número que presenta debe ser exacto. Cada informe que entrega debe ser impecable. El lenguaje de Betty es su primera armadura y también su primera forma de resistencia. Cuando habla no pide permiso, informa, corrige y señala. Y los demás, aunque no la miran, terminan escuchándola, pero no porque quieran, porque no tienen otra opción. Porque lo que ella dice es cierto. Y la verdad, aunque venga de quien no merece ser escuchada, tiene una manera de imponerse. Los ejecutivos, que hablan sin pensar, que prometen sin cumplir, que ordenan sin saber, dependen de ella para darle sentido a sus propias palabras. Betty traduce el caos en orden. Traduce la vaguedad en precisión. Traduce la incoherencia en coherencia. Y en esa traducción, sin saberlo, se convierte en la persona que realmente maneja la empresa. Cuando Betty se quita los anteojos y se arregla el pelo, y cuando los demás deciden que ya no es fea, la telenovela entra en una zona de incomodidad. Su transformación, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un final feliz. Es un problema. Durante años, Betty ha construido su identidad desde la invisibilidad. Ha aprendido a moverse en los márgenes, a usar su inteligencia como escudo, a encontrar poder en el archivo. Su cuerpo, el que no encajaba, era también el lugar desde el que podía observar sin ser observada. Era su protección, era su refugio. Cuando ese cuerpo deja de ser un obstáculo, cuando los demás empiezan a mirarla con otros ojos, algo se rompe. ¿Qué queda de Betty cuando su cuerpo ya no la excluye? ¿Sigue siendo la misma? ¿O la transformación física es también una traición a todo lo que construyó desde la invisibilidad? La telenovela no da respuestas fáciles. Muestra una Betty que después de la transformación sigue siendo la misma en el fondo, pero ya no es vista igual.
La ropa nueva, el pelo arreglado, todo eso cambia la mirada de los demás, pero no cambia lo que ella es. Y esa distancia entre lo que Betty es y el valor que los otros le conceden según su apariencia constituye una de las contradicciones centrales de la historia. Porque la transformación no resuelve el problema de la mirada. Solo cambia quién tiene permiso para verla. Ahora la miran, pero la miran por razones que no tienen que ver con ella. La miran porque ahora encaja. La miran porque ahora es bella. La miran porque ahora, finalmente, es digna de ser vista. Pero esa dignidad, esa visibilidad, está condicionada. Depende de que siga siendo bella. Depende de que siga encajando. Betty lo sabe, o al menos lo intuye. Por eso la transformación no es un alivio. Es una nueva forma de prisión. Antes era invisible, ahora es visible, pero visible bajo condiciones que no controla. Antes podía observar sin ser observada. Ahora es observada constantemente. Y esa observación, aunque parece un reconocimiento, también es una forma de control. La telenovela no resuelve esa contradicción. La deja abierta. Porque la pregunta no tiene respuesta fácil. ¿Qué significa ser vista cuando la mirada que te ve está condicionada por la apariencia? ¿Qué significa ser valorada cuando ese valor depende de que tu cuerpo se ajuste a un estándar que no elegiste? Betty al final no encuentra una respuesta, pero la pregunta queda. Y esa pregunta, más que cualquier beso o cualquier final feliz, es lo que hace que la historia siga resonando. En medio del caos de Comoda, del romance con Armando, de las traiciones y de todo lo demás, Betty encuentra un espacio que es solo suyo. El escritorio. No es un lugar físico solamente. Es el lugar donde puede recuperar el control después de cada interrupción, de cada comentario y de cada mirada. Donde el desorden exterior vuelve a convertirse en cifras, carpetas y decisiones comprensibles. Donde el archivo crece y se ordena. Es el centro de su mundo. El punto desde el que observa y registra todo lo que pasa a su alrededor. La pila de papeles, los cajones organizados, el teléfono que siempre suena, el bolígrafo que nunca se pierde. Cada objeto tiene su lugar y su función. Hay en ese escritorio algo de refugio. Betty llega temprano, antes que los demás, para poder tener unos minutos de silencio. Y se queda tarde, después de que todos se han ido, para terminar lo que nadie más hará. Y en esas horas solitarias, el escritorio deja de ser un mueble de oficina y se convierte en un territorio privado. Un espacio donde la mirada de los demás no llega, donde el juicio sobre su cuerpo no tiene cabida, donde lo único que importa es el trabajo. Ese escritorio es el símbolo de algo que la telenovela nunca dice explícitamente, que la autonomía no viene ni del amor ni del éxito profesional, sino de tener un lugar donde no te estén juzgando. Betty no necesita que la aprueben, necesita un espacio donde la aprobación no sea necesaria. Y ese espacio existe, está en la esquina de la oficina, en ese cuartito, con una luz que no entra. Es pequeño, es modesto y es invisible para los que pasan, pero es su espacio. Betty no fue el primer personaje considerado feo en la televisión. Fue sí uno de los pocos a quienes la fealdad no les impidió ocupar el centro intelectual, económico y emocional de la historia. No hay en ella totalmente una redención por la vía de la belleza, hay que estar claros. Hay definitivamente una inteligencia que se abre paso a pesar de todo. Y hay, sobre todo, una negativa a aceptar las reglas del juego. Betty no quiere ser bella para ser querida. Quiere ser querida por lo que sabe, por lo que hace y por lo que es. Y si eso no es posible, entonces el problema no es ella. Su recorrido no consiste en redimirse de la fealdad, ni en aprender a merecer el amor. Consiste en reconocer el premio de las decisiones que tomó mientras intentaba encontrar un lugar dentro de un sistema que la consideró plenamente digna de pertenecer. Betty participa en maniobras financieras cuestionables. Protege a Armando cuando no debería. Toma decisiones que afectan a otros.
no es una heroína intachable. Es una persona que hace lo que puede con lo que tiene. La telenovela no lo dice con discursos. Lo muestra con la mirada de Betty cuando los demás hablan y ella nota. Con su silencio cuando podría hablar. Con su paciencia cuando podría rendirse. Con su decisión de quedarse cuando podría irse. No hay grandes gestos. No hay monólogos inspiradores. Hay una mujer que día tras día elige seguir adelante en un mundo que no la quiere. Y esa elección, repetida hasta el cansancio, es lo único que la convierte en algo más que un personaje. Betty cambió la televisión no porque fuera fea, sino porque su fealdad no fue el obstáculo que la historia hizo creer que sería. No tuvo que transformarse completamente para ser valiosa. Tuvo que transformarse para que los demás la vieran. Y esa diferencia, sutil pero crucial, es lo que distingue a Betty de todos los personajes que vinieron antes y después. La historia de Betty ha sido emitida en más de 180 países, doblada por lo menos 15 idiomas y adaptada en cerca de 28 territorios. No se comparte ni el idioma, ni la cultura, ni la historia de Colombia. Y sin embargo, la reconocen. ¿Qué hace que una secretaria fea de Bogotá sea reconocible en Vietnam, en Turquía, en Alemania, en Estados Unidos? No es el romance, no es la comedia, es la estructura de la exclusión. En todas partes hay oficinas donde los que mandan no miran a los que trabajan. En todas partes hay cuerpos que no entran en el estándar. En todas partes hay alguien que toma notas mientras los demás hablan. En 2010, Guinness World Records reconoció a Yo Soy Betty la Fea por su extraordinario alcance global y su condición de telenovela más adaptada. No es un dato menor. Es la confirmación de que la historia que contó no era puramente colombiana, era universal. La estructura de poder que Betty evidenció no es una anomalía latinoamericana, es una constante global. Y por eso, cada adaptación encuentra su propio público. Cada versión localiza la historia en su propio contexto, pero la historia sigue siendo la misma. Una mujer invisible que a base de registro y paciencia se vuelve indispensable. La huella de Betty no es un legado de éxito medido en ratings o en premios. Es la constatación de que la pregunta que planteó sigue sin respuesta. ¿Qué pasa con las personas que hacen posible el funcionamiento del mundo y que, sin embargo, permanecen invisibles? ¿Qué pasa con la inteligencia que no se muestra, con el trabajo que no se reconoce, con los archivos que nadie quiere leer? Cada adaptación es una versión de esa pregunta. Cada país que compró los derechos está diciendo, sí, aquí también pasa. Aquí también hay alguien que registra lo que otros ignoran. Aquí también hay una Betty. Y esa repetición, esa insistencia global, es el verdadero legado de la historia. No es un producto cultural que se exporta. Es un espejo que se instala en cada oficina del mundo. La telenovela termina, pero la oficina sigue abierta. En alguna parte, en algún escritorio, alguien toma notas mientras los demás hablan. Guarda la cifra que nadie quiere revisar. La promesa que mañana será negada. La pequeña evidencia de un trabajo que solo se vuelve visible cuando deja de hacerse. Esa persona puede que no se llame Betty, pero ocupa el mismo lugar. El lugar donde la memoria permanece cuando el poder decide olvidar. El archivo no se cierra. Cambia de escritorio, de oficina, de país. Sigue creciendo en los márgenes, bajo la mano de quienes sostienen el mundo sin aparecer en el encuadre. Betty no era solamente la mujer que nadie miraba. Era la mujer que estaba mirando todo. Gracias.